invitarle a que escuchemos el consejo, el ánimo, la palabra de ánimo de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Y le quise poner como título a esta enseñanza: el toque de la omnipotencia, de aquel que puede hacer todas las cosas en nosotros. Todo lo que este hombre necesitaba es que Dios lo tocara. Todo lo que este hombre necesitaba es que en algún momento se encontrara con Jesús, y lo que para él había sido una vergüenza, ahora pudiese ser cambiado en un testimonio para la gloria de Dios. Para usted y para mí en esta mañana, la invitación es la misma. Todo lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas es el toque poderoso de Dios que nos sane, que nos transforme. Y sea cual sea su circunstancia, en la medida que analicemos un poco la realidad de este hombre, nos va a servir para entender que sea cual sea mi circunstancia, así como Dios sanó a este hombre, Dios también puede hacer un milagro en nuestras vidas. Amén. Para ello hay que entender algunas cosas que la Biblia, por razones de tiempo, de economía en la Escritura, no nos detalla, pero que necesitamos entender para saber qué estaba sucediendo allí. Jesús venía de predicar en las ciudades que estaban alrededor de su pueblo, allá en Capernaum. Y mientras iba de ciudad en ciudad, que eran poblaciones de 10,000, 20,000, 30,000 personas en aquel momento, mucha gente lo seguía. Y cuando Jesús pasaba por la entrada de un pueblo, salían todos los enfermos que estaban allí y se acercaban a Jesús para que cuando Jesús los tocara, ellos pudieran ser sanos. Así que la fama de Jesús en ese momento era muy grande. Pero habían personas que no podían acercarse a la multitud. Habían personas que estaban separadas de toda la población. Estas personas eran los leprosos. Dentro de todas las enfermedades que había en aquel momento, esta era una de las peores, porque aparte de una muerte lenta que era la lepra, una muerte que iba de lo exterior a lo interior, una muerte que comenzaba en su piel y comenzaba a hacer llagas y a dañar y a podrir la piel. Así que este hombre tenía en toda su piel, en toda su capa exterior, llagas que supuraban, secreciones que olían mal, que eran peligrosas. Y poco a poco iba secando su piel hasta que secaba el interior de sus órganos. Así era la muerte por la lepra. Era una muerte muy lenta que tomaba años, pero de la peor peste que podía haber en aquellos tiempos. No fue sino hasta hace algunos años, en el siglo anterior, un famoso médico venezolano de apellido, ¿se acuerdan? Combi, es un famoso allá en Venezuela, que logró una inyección para prevenir la lepra. Eso no existía. La lepra fue un problema hasta el siglo XX. Y de los mayores problemas, porque ¿qué hacían las sociedades? Como no había cura, como no se podía prevenir, a los leprosos los condenaban al doble castigo: el que llevaban dentro, inherente a la enfermedad, y el segundo castigo es que era apartado de la sociedad. Así que en su casa, cuando se conseguía la lepra a alguien que estaba infectado, era peor que el coronavirus. ¿Se acuerda del coronavirus? ¿Cómo era la vida en el coronavirus? Separada. Algunos no pudimos ver a nuestros familiares más cercanos. Cuando llegábamos a la casa, nos poníamos agua, jabón. En aquel tiempo, esas poblaciones no tenían jabón como nosotros. El agua era muy escasa, así que la salubridad, las condiciones eran muy pobres. Por eso es que cuando alguien se enfermaba, había que apartarlo. Muchas veces en Israel iban más allá. En la casa donde había lepra, nadie más podía entrar en esa casa y la derrumbaban, porque esa lepra, según la creencia en aquel tiempo, se pegaba a las paredes. Había un virus allí. Así que toda la ropa, todo lo que este hombre tenía, los platos, su cama, tenían que quemarla, y a veces la casa quitaban piedra sobre piedra. Así que la persona pasaba de la noche a la mañana de tener una vida normal como la suya y la mía quizás, a ser una persona que estaba enferma, sentenciada a la muerte, pobre y apartado de todos. Como era además un peligro para todos los que vivían en ese momento, que no había antibióticos,
no había manera de tratar esta enfermedad. Le ponía un vestido, unos harapos diferentes, era una especie de capa muy grande sobre él. Lo mandaban a rapar la cabeza en muchas oportunidades. Y si tenían pelo, el pelo andaba desordenado, no podían usar algo sobre su cabeza. Tenía que verse que tenía lepra. Y además le daban una campanilla para que donde quiera que él anduviese pasando en las afueras de la ciudad, cuando él escuchaba que alguien venía, tenía el deber él de sonar la campana y decir: soy un hombre inmundo. Es decir, era un fantasma, era un zombie, era un monstruo en la sociedad. Así que, además de toda la enfermedad exterior, el sentimiento de depresión, de soledad, de menosprecio, de tristeza que estas personas tenían era enorme. Usted se puede imaginar. Estas personas no podían ver muy de cerca a sus familiares. No podían, y si lo podían ver, no podían abrazarles. Cuando ellos vivían en las afueras de la ciudad, en los desiertos, con los propios fantasmas, la familia le llevaba comida, se la dejaba en un lugar. Y esta persona que sabía que la familia iba a venir allí, luego que la familia le dejaba la comida, él venía y buscaba la comida. Así que era una condición muy humillante, muy difícil. Y este es el hombre que se acercó a Jesús en medio de una multitud. ¿Puede usted imaginarse qué pasó cuando este hombre se iba acercando a Jesús? ¿Cuál sería la reacción de las personas que estaban con Jesús en ese momento? Todos de seguro se asustaron. No puedes tocar al maestro, porque si tocas al maestro se va a enfermar, pensaban quizás los discípulos. Todas las personas que estaban allí, por supuesto que tenían miedo, y ahí hubo un escándalo. Comenzaron a apartarse, y mientras este hombre de lejos venía hacia Jesús, comenzó entonces a ocurrir uno de los milagros más asombrosos que encontramos en los evangelios. La Biblia muchas veces nos revela que el efecto del pecado en usted y en mí es parecido al de la lepra. ¿En qué sentido? Que así como la lepra, cuando entra en nosotros, en aquel tiempo no podía ser curada ni tratada, así cuando el pecado entró a la humanidad, no hay manera de que usted y yo podamos tratar al pecado. El pecado está dentro de usted, en su ADN. El pecado, alguien dijo, en los hombres es como la barba. Aunque usted la rasure, mañana le va a volver a salir. Usted no tiene que hacer nada para que broten usted los hábitos y los pensamientos malos. Usted solamente tiene que existir. Porque lamentablemente cuando usted y yo venimos a esta tierra, ya venimos programados con el pecado dentro de nosotros. Así que usted a un niño no le enseña a desobedecer. Él solo, usted lo deja tranquilo y él solo va a ser rebelde. Por eso es que los padres tienen que ponerle disciplina, enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo, porque él por naturaleza va a estar inclinado a hacer lo malo. La lepra además produce aislamiento en el que la sufre. De la misma manera, el pecado en usted y en mí va a causar que nos distanciemos de las personas que en verdad nos quieren. Una persona cuando comienza a hacer cosas malas, comienza a tener problemas, comienza a separarse de sus mejores amigos, de su familia más cercana. ¿Por qué? Porque él sabe que está haciendo algo indebido y que su papá no lo apoya, su mamá no lo apoya, su hijo, su hermano, su primo, su prima, su amigo, su amiga, quien sea, el que a usted más lo quiere. Entonces, cuando yo comienzo a practicar algo que está mal, me aíslo. Y esa es la trampa. Poco a poco me distancio de las personas. Y lo peor es que cuando se descubre lo que yo estoy haciendo, algunos se distancian mío. Los que pensaban que eran mi amigo, poco a poco comienzan a decir, este Nehemías como que ya no huele igual. Algo haya diferente. Me comienzan a abandonar. Porque en la mente de ellos yo los defraudé. ¿Cuál es el resultado? Aislamiento, deformidad, amargura, tristeza. Pero además la lepra en su vida es símbolo de todo lo que el enemigo ha hecho para destruirlo. Todos los que estamos acá tenemos heridas de las circunstancias que han pasado en nuestras vidas. Hay males que a usted le han venido no por su culpa, usted no hizo nada. Hay desgracias, hay circunstancias que le han venido a su vida sencillamente porque somos seres
humanos viviendo en un mundo imperfecto. Así que no todas las enfermedades, no todas las cosas malas, no todos los accidentes ocurren por culpa de nosotros. ¿Qué culpa tenía este hombre de esa lepra? Yo no creo que le haya buscando quién tiene lepra para que lo toque y se le pegue. No. Es como el coronavirus. Sí, que el culpable fue allá a un laboratorio de Wuhan, que el culpable fueron los chinos, que el culpable fue el vecino que vino a la casa. Lo cierto es que ese tipo de cosas, ¿cómo puedo decir que el culpable es una persona? Hay circunstancias en mi vida que ocurren porque estoy en un sitio plagado del mal. Es decir, Satanás está intentando destruirlo a usted, a su familia, a mí. Él ha hecho planes para que usted sencillamente tenga fracaso en su persona, en su matrimonio, con sus hijos, en el futuro. Todo el plan que hay para usted de parte del enemigo es para mal. Y usted ve el resultado de eso. Aquí es donde entonces la historia de este hombre nos va a ayudar en 3 o 4 cosas. ¿Cómo hacer si ya la lepra está en mí? Cuando digo lepra, póngale el nombre que usted quiera ponerle. Deuda, problema con mi familia, dificultad, depresión, cual sea. Lo primero que este hombre hizo y que a usted y a mí nos puede ayudar es, no importa lo que tenga en mi vida, cuando yo reconozco que Dios es soberano y Él puede hacer todas las cosas, estoy más cerca de un milagro. Este hombre tenía lepra y no le importó lo que la gente decía de él. Este hombre dijo, la gente va a hablar mío, haga bien o yo haga, mas la gente no me va a solucionar. Entonces no me va a importar lo que la gente o cuánto la gente me critique. Tú no te puedes acercar a Dios. Dios no te va a escuchar. Dios no puede tocar a alguien que tenga lepra. No importa, yo me voy a acercar a Dios. Por eso en el versículo número 12 dice lo siguiente. Que sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró y le rogó diciendo, si quieres, puedes. Lo primero que hizo fue postrarse ante Dios. Por eso es que en la iglesia, antes de pedir, primero damos gracias a Dios. Antes de escuchar la predicación y orar por las peticiones personales, ¿qué es lo primero que hacemos acá el domingo? Adoramos a Dios. Porque usted y yo sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa. Todo lo que Él quiera hacer. A Dios nadie lo puede limitar en su potencia. Eso significa todopoderoso o omnipotente. Dios no tiene límite en su capacidad de actuar. El único límite que Dios tiene se lo pone Él mismo. Dios decide cuándo actuar y cuándo no actuar. Con usted no ocurre lo mismo. Porque si usted tuviese todo el poder de hacer lo que usted quisiera, sus tarjetas de crédito todas estuviesen en cero. No tuviese deudas, no tuviese enfermedades, no tuviese problemas. Fuera usted como aquella película que se llamaba, ¿se acuerdan en español, El Todopoderoso con Jim Carrey? ¿Se acuerdan que era como Dios? Y estaba en el tráfico. Y él, como tenía el poder de Dios, que Dios se lo prestó por 24 horas, mandó a que todos los carros se abrieran, que las luces pusieran en verde y llegara más rápido a su trabajo. No. Usted y yo todos los días nos tropezamos con la realidad de que somos seres humanos con muchas limitaciones. Nuestra única salida es, si yo tengo esta enfermedad, si yo tengo esta lepra, pero Jesús está enfrente de mí, yo me voy a postrar, le voy a adorar, porque el que tiene respuesta para mi vida lo puede hacer en esta mañana. Ahí mi orgullo se cae, ahí todos los pensamientos míos se caen. Por eso Jesús nos recuerda a usted y a mí en los evangelios que para los hombres algunas cosas son imposibles. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y no quiso seguirle, Dios dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Dígale que está a su lado, tu milagro está en las manos de Dios. Dios puede hacer algo. La Biblia también nos enseña en Jeremías 32, 27, que el Señor dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Vea la expresión que dice,
¿Habrá algo que sea difícil para mí? No imposible, difícil. O sea que todo lo que Dios puede hacer, no solamente lo hace, sino lo que lo hace de manera sencilla. Yo leí una ilustración que es como cuando en un mar está un barco. Si usted trata de mover un barco con sus manos, eso es prácticamente imposible. Pero el mar es tan poderoso que el barco, por mucho que pese, por mucho que sea el Titanic, hoy existen barcos 10, 20 veces, un tanquero lleno con miles de barriles de petróleo, por muchas toneladas que pese, el mar tiene el poder de hacer con él lo que quiera el mar. Lo que quiera, por eso que necesitan motores. Porque el mar si quiere lo hunde, si quiere lo lleva a la derecha, a la izquierda, a donde sea. De igual manera, aunque su problema para usted sea como un gran barco, para Dios, nada de eso es imposible. Dios puede mover ese barco. Él tiene poder y para Él es como para usted mover algo que no pesa una pluma. Es muy sencillo. Tenemos que recordar, como dijo Job, yo sé que todo lo puedes. Job estaba en una prueba. Job había perdido muchas cosas importantes, como usted y yo también hemos perdido en esta vida. Saber que somos cristianos no nos va a eximir de tener algunas dificultades. Usted va a tener pruebas y dificultades. Job perdió aún hijos, negocios, todas sus riquezas. Pero él dijo, yo sé que estoy en esta condición, pero esta condición no determina lo que Dios puede hacer en mí. En otras palabras, su realidad hoy no significa que Dios mañana no pueda hacer un milagro y levantar y cambiar toda su realidad. Su problema mañana puede ser su testimonio. Su problema de hoy, mañana, yo creo que va a ser su testimonio. Alguien dijo, cuéntame tu problema, yo te contaré el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Lo que usted cree que es un problema, una circunstancia difícil, Dios lo va a transformar. Siguiente diapositiva. Tenemos que reconocer, entender hoy, recordar que Dios puede hacer todas las cosas. Lo siguiente que él hizo cuando se acercó a Jesús es que se arrodilló y le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, tú puedes limpiarme, sanarme. Una de las cosas que yo he descubierto en mi vida es que yo sé que Dios puede hacer milagros, pero muchas veces dudo que Dios pueda hacer ese milagro en mi vida. Es diferente. Todos, la mayoría de personas entendemos que Dios hace milagros, pero cuando yo estoy metido en el problema, en la tormenta, no es igual saber que Dios calma las tormentas a saberlo y creerlo y confesarlo y vivir por ello en medio de una tormenta. Si no, pregúntele a los discípulos de Jesús. Ellos habían visto que Jesús calmaba las tormentas, pero cuando ellos, cada vez, eso pasó varias veces, que estaban en un bote y había una tormenta, ¿qué hacían ellos? Dudaban. Y a veces los criticamos. ¿Por qué ellos dudaban? Dudaban porque ellos se parecen a usted y a mí. Usted y yo hemos visto a Dios actuar muchas veces. ¿Cuánto ha visto milagros de Dios en su vida? ¿Y por qué dudamos hoy en día? Así somos nosotros, somos los seres humanos. Nos pasa como Israel en el desierto. Dice la Biblia que Dios envió a Moisés, ¿recuerda? Lo sacó con prodigios y señales. Hizo milagros asombrosos de juicio con maravillas, dice la Biblia, en Egipto. Dios quebró al imperio más poderoso de su tiempo para rescatar a un pueblo que se llamaba Israel. Pero pasaron horas y Dios, después que abre el mar rojo, un milagro asombroso, histórico, después que los salva y derrota a los enemigos, los pasa al desierto, y cuando están allá, ¿sabe qué estaban pensando ellos? Dios nos trajo hasta aquí, pero no nos mandó con pan. Oye, Dios nos abrió un mar, Dios hizo eso y no nos trajo pan. Nos vamos a morir. Entraron en crisis. ¿Tenía lógica el pensamiento de ellos? Claro que no. ¿Qué es más difícil, un pedazo de carne o abrir todo el mar para que 1 millón de personas pasen? Entonces, a veces usted y yo tenemos un pensamiento parecido. Aunque hemos visto que Dios ha hecho milagros grandes y el más grande es la salvación, pienso que aunque Dios hizo un milagro grande, este milagro quizás no lo pueda hacer en el día de hoy. Lo que estoy haciendo es minimizando
deteniendo la mano del Señor. En esta mañana, mientras hablamos de esta enseñanza, hay dos tipos de personas que me escuchan. Los que son como Zacarías y los que son como María. ¿Usted dirá qué significa eso? La Biblia me dice que a los dos se les presentó un ángel. ¿Se acuerdan? Y les dijo una profecía parecida. A Zacarías le dijo: tú eres mayor, tú eres un hombre ya de 80 y tantos, 70, 90 años, no sabemos bien la edad. Pero tu mujer, Elizabeth, va a tener un hijo. Y le dijo: yo voy a usar a este niño y lo voy a levantar y va a ser profeta. Y este hombre sencillamente dijo: ¿en qué conoceré yo esto? Esto no puede ser, yo soy un hombre mayor. Y no quiso creer al ángel de Dios que se le apareció. ¿Ven cómo ustedes y yo somos tan complicados? A usted y a mí se nos puede aparecer un ángel, en otras palabras. Nos puede decir: tranquilo, hijo mío, Tiel, que tu oración ya está contestada. Y con todo y eso, a veces usted y yo somos tan duros que le decimos: Señor, pero ya va, yo creo que eso no es así. No, lo que pasa es que tú no sabes lo que me está pasando a mí. Tú no sabes, o sea, tú estás muy tranquilo allá en el cielo. Allá en el cielo, allá no hay crisis, allá no hay problemas, allá no hay problemas de papeles, allá no hay problemas de enfermedad. Ustedes están tranquilos y de paso tienen a Dios allí, están cantando todo el día. Usted dirá: yo no lo hago así. Bueno, si hablamos después del culto y me cuenta su problema, a veces nos pasa eso. No digo que todo el tiempo, pero somos así a veces. Y por eso el ángel se molesta, se ofende y le dice: por cuanto no creíste, no vas a hablar hasta que este niño nazca. Y ahí le puso su castiguito. A veces Dios nos pone un milagro y un castigo a la vez. Es una cosa bastante extraña. Dios, como tiene misericordia, a pesar de todo eso, Dios opera a favor de nosotros. Pero eso quiere decir que yo estoy muy contento. El otro tipo de cristianos es aquel que se parece a María, una niña. Aquel era un hombre experimentado, un hombre que sabía la palabra de Dios, un hombre que conocía la ley, pues trabajaba en el sacerdocio. Y del otro lado tenemos una niña que no conoce tanto de la palabra de Dios. Era una niña. Algunos estiman que María máximo tenía 16, 17 años. Era la edad en la cual las mujeres en aquel tiempo se casaban. Hasta hace poco, en verdad. Y se le aparece el mismo ángel. Viene de allá y viene para acá. Y le da una profecía parecida. Y la pregunta de ella se parece a la de Zacarías. Ella dijo: ¿cómo será esto? Pues yo no he estado con ningún hombre. El milagro de ella peor, era más difícil todavía. Sin embargo, la pregunta de ella no estaba enfocada en eso. No es posible, yo no creo. Ella es: pero ¿cómo si yo no tengo en mi vida cómo hacer eso? La diferencia, aunque las palabras se parecen, era en la actitud. La diferencia es que hay personas que Dios les habla y dicen: yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si Dios lo dijo, yo creo que cuando Dios habla, todas las cosas son posibles. Y actúa por eso. Eso fue lo que hizo María, la niña. Es decir, que no depende de cuánto usted sabe de la Biblia, depende de cuánto usted cree en el poder de Dios para usted y para mí. Y eso es lo que este hombre entendió. Él dijo: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Solo te pido, lo que no sé si tú quieres. Ahí es donde este hombre quizás tenía que entender algo. Y a mí me ha marcado desde hace 20 años aproximadamente la cita de un hombre que vivió en el año 430 aproximadamente. Se llamó Agustín de Hipona. San Agustín lo conocemos generalmente. Fue el hombre después del apóstol Pablo hasta Lutero más influyente en esos 1000 años. Así que no es cualquier hombre. En todo, en la filosofía, en la ciencia. No hubo un hombre más influyente en el mundo occidental que Agustín en 1000 años. Y él fue cristiano. Y él escribió lo siguiente, hablando del amor de Dios. Yo he entendido, dice él, que aunque yo hubiese sido el único hombre que hubiese pecado después de la creación, Dios me ama tanto que aunque sea yo solo, Él estaba dispuesto a venir a morir en la cruz por mí. Vea la comprensión de que él tenía. Hermano, Dios ya hizo lo más difícil en su vida y en mi vida, que era morir en la cruz por nuestros pecados. Si hizo lo más difícil, que eso sí era difícil,
¿Cómo no va a ser lo más fácil que es actuar a nuestro favor hoy en el año 2026? Claro que sí. Dios desea hacerlo. Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Usted y yo. Él vino por usted. Él no solo vino por el que estaba por Danix, él vino por Daniel, él vino por mí, por cada uno de nosotros. Y Romanos capítulo 8, versículo 32, nos habla de este corazón de Dios para usted. Dice: el que no escatimó, si Dios no retuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo entonces no nos dará también con Él todas las cosas para que usted y yo en esta tierra hagamos el propósito de Dios? No tiene lógica pensar que Dios abrió el mar rojo y me va a dejar morir acá por un pedazo de carne. Dios por eso se ofendió con el pueblo de Israel y les envió codornices y le dice: y como ustedes hablaron mal mío y ustedes lloraron, le dijo el Señor a ellos, palabras literales, como ustedes lloraron y hablaron y murmuraron de mí, van a comer carne todos los días. Y se cansaron de comer carne esa gente, porque Dios se ofendió. Pero usted y yo necesitamos entender no solamente que Dios puede hacerlo. Dios no puede hacer un milagro a su favor. No se queda allí. Usted y yo tenemos que entender, recordar, no solamente que puede, sino que Él desea hacer algo en su vida. La Biblia nos dice que el Señor le dijo a este hombre en Lucas capítulo 5, versículo 13. Entonces, extendiendo Él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Note que Dios hizo más de lo que este hombre pidió. Este hombre pidió que lo sanara, no que lo tocara, porque él sabía lo difícil que era tocar. Y el Señor, para romper su enfermedad triple que había en él, lo toca. ¿A qué me refiero con enfermedad triple? Este hombre necesitaba un toque de Dios, pero no solamente en su cuerpo. Este hombre necesitaba sanidad física. Este era un hombre que había sido menospreciado y separado de todo. Nadie lo podía tocar. Así que el Señor hizo lo que nadie podía hacer. El Señor se acercó a él y ¿qué hizo? Tocó su piel. En ese momento yo puedo imaginar que este hombre se quebró por completo. Nadie me ha tocado a mí, ni mi familia, ni mis amigos. Nadie me ha dado un abrazo. ¿Sabe usted lo que es vivir con una muerte, con un reloj en cuenta regresiva y que nadie puede abrazarlo? Le hacen las cosas más duras. Hace unos días en España ocurrió un caso que conmocionó toda la sociedad española y parte también de internet. Una joven de 25 años, 24, mientras estaba en una casa de cuidado con varios jóvenes, estos jóvenes la abusaron de ella. Y lo hicieron en grupo. Así que esta muchacha quedó enferma en su corazón, quedó traumatizada, deprimida por el mal que habían hecho. Y de ese momento ya no quiso vivir más. Así que ella le pidió al Tribunal Supremo de España, que le permitiera la eutanasia de manera rápida. Y eso fue un debate en España. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Le debe dar la eutanasia? No. Y el papá y la mamá se separaron, ya estaban separados y había una disconformidad. Porque la mamá le dijo: yo no estoy de acuerdo, pero te voy a acompañar hasta el último momento. Y la acompañó hasta el último momento. El papá dijo: yo no estoy de acuerdo y yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Y se fueron a un juicio. Y ganó la muchacha, la voluntad de la muchacha. A mí hay dos cosas que me llaman la atención de ese juicio. Primero, luego ella gana y a los días le aplica la eutanasia y murió. Pero luego salió en las redes sociales que ella había pedido al Supremo que le aplazara la sentencia. Y el Supremo dijo que no, porque era o sea, si se la quería hacer, tenía que hacerla de una vez, porque ya el juicio había terminado. Así que ella fue y se aplicó la eutanasia. No pudo devolverse de esa opinión. Algo muy triste, muy lamentable que pasa en España y que pasa en nuestra sociedad. Y lo segundo que me llama la atención es: ¿cómo es posible que esta muchacha no tuvo a alguien que la ayudara a salir de ese pozo?
¿Por qué tenía que morir una joven de 25 años? Sí, que abusaron de ella. Eso es una de las cosas más difíciles. Pero el peor problema que ella tiene o que tenía en ese momento no era eso. Era pasar una eternidad sin Cristo Jesús. El peor problema que usted y yo tenemos no es la deuda, la enfermedad, el sentimiento que usted tiene, ese conflicto interior. Esos son problemas, pero comparados con la eternidad, separación eterna de Jesús, no son problemas tan graves. Cuando usted ve la Biblia, Pablo, el hombre quizás uno de los más cercanos a Dios, murió con algunas enfermedades quizás. Era un hombre débil y él dijo, yo le he pedido a Dios que quite de mí este aguijón. O sea, hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que Dios no va a hacer, aunque puede hacerlas. Pero él entendía que la salud principal para su vida era su alma. Esta joven no tuvo ninguna de las dos. Era un caso muy triste. El leproso tuvo la bendición que se encontró con Jesús y que supo qué hacer cuando se encontró con Jesús. Yo quiero invitarle esta mañana ya para terminar. Que usted y yo que tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios, es una bendición que usted pueda prender YouTube y usted escuche miles, si no millones de podcast, predicaciones. La palabra de Dios nunca ha tenido tanto despliegue en el mundo como hoy. Ustedes somos privilegiados. Nadie ha tenido esa oportunidad. Nadie en la historia de la humanidad. Usted la tiene en su teléfono, la tiene con su amigo, la tiene acá en la iglesia, la tiene en el grupo de discipulado. Nosotros sabemos dónde está Jesús. Lo único que tenemos que hacer usted y yo es arrodillarnos, literalmente, y también en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Mi vida está en tus manos, hazlo. Yo necesito un milagro en mi vida. Y la respuesta para usted es la que le escribió el apóstol Juan a la iglesia. Él dijo al hombre que recibía la carta, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera. En otras palabras, los pensamientos, el proyecto para usted de parte de Dios, ¿cuál es? Una bendición para usted, para su familia. Lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos en la presencia del Señor. Cuando este hombre fue sano, Jesús lo toca. Él fue sano en su piel, y creo que en su corazón, en su alma. Y luego Dios le dice, ve y preséntate a los sacerdotes para testimonio de ellos. Es decir, lo único que este hombre tenía que hacer es obedecer a Jesús en su vida. Hay personas que Dios le había sanado de lepra y nunca buscaron de Jesús. En una oportunidad se presentaron 10 y a los 10 los andaban juntos porque todos eran leprosos. Yo sí podía estar juntitos. Todos tenían coronavirus. Así que se hicieron amigos y vinieron hacia donde estaba Jesús y Dios los sanó. ¿A cuántos? A los 10. ¿Y cuántos se regresaron para dar gracias a Jesús? Los otros 9 fueron sanos de la lepra, pero murieron separados de Dios. Se fueron con un problema peor, en otras palabras. Usted y yo tenemos la oportunidad de que la lepra sea una excusa para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso muchas veces Dios permite esas cosas que a usted le pasen a mí. Para resolver el problema mayor, permitiendo un problema menor. Así Dios actúa. Lo que yo tengo que hacer es, Señor, aquí está mi vida, sáname, cámbiame. Yo sé que tú puedes hacer. En la tumba el tiempo se detuvo. El silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó. Tu voz quebró la noche oscura